Regresamos entonces con el señor Fernando Valencia Dongo para conversar sobre las microfinanzas en el Perú. Muy buenas noches. Encantado de estar en tu programa. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Cuéntenos para empezar, ¿cómo definen ustedes al mercado de microfinanzas? ¿Qué es lo que categoriza al mercado de las microfinanzas en el Perú? Bueno, el mercado de microfinanzas en el Perú está caracterizado por el tipo de público al cual nosotros estamos dirigiendo nuestros servicios, que es el microempresario, ¿no? El sector está compuesto por 42 instituciones reguladas, supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros. Existe también un sector de instituciones que no están bajo el ámbito de la superintendencia, que son básicamente las ONGs y cooperativas, ¿no? Y ustedes categorizan, digamos, por montos de préstamo. ¿Qué es lo que diferencia a una microfinanciera de la banca tradicional? Hay dos características fundamentales. Evidentemente el microcrédito se caracteriza por el monto que comprende la operación de préstamo, por un lado. Y por el otro lado, lo que es más importante y básico es por la metodología crediticia que desarrollan las instituciones de microfinanzas en contraposición a lo que realizaría un banco comercial, ¿no? ¿Hasta cuánto, digamos, son los montos con los cuales trabaja una microfinanciera en el Perú? Para ser considerado microcrédito hasta 30.000 soles. Hasta 30.000 soles, correcto. ¿Y cuáles son el monto total, digamos, de colocaciones a nivel local? Al 31 de agosto de este año tenemos una cartera de colocaciones de 24.932 millones, que ha significado un crecimiento respecto al año 2011 de un 16.84%, ¿no? Sí, ¿y cuál es la calidad de dicha cartera? Si ustedes la comparan, digamos, con la banca tradicional. Bueno, es que no son carteras comparables por el tipo de público que nosotros trabajamos. La mora en este momento de la cartera de microfinanzas es 5.32, ¿no? Versus una mora de la banca tradicional, la banca comercial, de 1.1, 1.2. Sin embargo, la mora estructural del sector se mueve en las cifras que nosotros estamos hablando. ¿Por qué? Porque atendemos a un sector que es muy vulnerable, que es la microempresa, ¿no? Que no tiene información, porque es básicamente informal. El 65-70% de las microempresas en el Perú son informales y por lo tanto no tienen ningún tipo de registros. Y eso hace que el nivel de morosidad sea también más alto, ¿no? Recientemente el Perú ha salido listado como el primero en un ranking de ambiente de microfinanzas. Cuéntenos un poco cómo se estructura este ranking y cómo así el Perú logra el primer lugar. Sí, efectivamente estuvimos los primeros días de octubre en el Foro MIC, el Foro de Microfinanzas 2012, en Barbados, y ahí tuvimos la grata noticia de que el Perú fue elegido por quinta vez como el entorno más favorable para el desarrollo de las microfinanzas en el mundo. ¿Qué evalúa este índice? Este índice evalúa dos aspectos básicos: el entorno regulatorio, ¿no? Y el entorno institucional. En el entorno regulatorio, lo que se analiza es básicamente la regulación, si es favorable o no es favorable para el desarrollo de las microfinanzas, los niveles de supervisión que tiene el sector y la práctica de las instituciones dentro del sector como penetración y desarrollo de productos. Y en el tema del marco institucional se desarrolla el avance que tienen las centrales de riesgo, que son un elemento fundamental para medir el riesgo en el sector de microfinanzas, los niveles de desarrollo que ha tenido la transparencia de información y de protección al consumidor y resolución de conflictos entre el cliente y las instituciones, ¿no? En ambos casos el Perú lidera, en ambas categorías y evidentemente en el ranking general. Y lo que es adicionalmente satisfactorio para nosotros es que este año no solamente hemos mantenido este primer lugar, que lo venimos teniendo los últimos 5 años, sino que hemos incrementado nuestro porcentaje de calificación, ¿no? Entonces, esto es una clara muestra de que las cosas se están haciendo correctamente en el país, ¿no? Correcto. Cada cierto tiempo sale algún político a criticar las tasas de interés de las microfinanzas. ¿Cuál es, para empezar, el origen de las diferencias entre las tasas de interés del sector microfinanciero y de la banca tradicional? Bueno, básicamente la tasa de interés tiene dos componentes fundamentales: el nivel del riesgo que tiene el sector al cual se atiende y los costos operativos que demanda atender un determinado crédito. Evidentemente que atender un crédito de 500 o 1.000 soles, ¿no?, para
para un cliente que no tiene información financiera, no tiene un estado de ganancias y pérdidas, no tiene un balance general, no tiene flujos de caja, etcétera, sino que requiere que el analista de crédito se pueda constituir al local del cliente y analizar y tratar de formar un flujo de caja con las informaciones que le puede proporcionar el cliente. Entonces, eso tiene un costo operativo muy alto versus una banca tradicional donde el analista de crédito no necesita a veces ni siquiera tener mayor contacto con el cliente porque entra a una central de riesgo y este cliente está ya bancarizado y tiene una experiencia de créditos. Entonces, el diferencial del costo operativo es tremendamente alto. Y por otro lado, el riesgo del que hablábamos al inicio de la entrevista, de atender a un sector extremadamente vulnerable, ¿no? Que en la generalidad de los casos está al margen de la institucionalidad, ¿no? Genera que este crédito tenga una posibilidad de mora más alta y también de pérdida, y eso se tiene que incluir a la tasa de interés, ¿no? ¿Cuáles serían los efectos que en el Perú se introduzca una ley que ponga un tope a la tasa de interés? Bueno, los efectos ya los hemos conocido en otros mercados, por ejemplo Nicaragua, que fue el tema más reciente, donde el poner topes a la tasa de interés lo que hace es desanimar al sector privado o al inversionista a trabajar determinados segmentos que involucren mayor costo de operación o mayor riesgo. Y eso significa que se pierde el sentido social que tiene el sector de microfinanzas de atender a los sectores más desprotegidos, ¿no? Hoy día tenemos un gran reto que es el atender a los sectores rurales. Los sectores rurales son altamente dispersos y con muy baja concentración, y eso significa un costo muy alto para poder ser atendidos. Y finalmente además se trasladarían al sector informal, ¿no? Se trasladarían al sector informal, donde el cliente no tiene ningún tipo de protección, ¿no? Que hoy día sí la tiene en el sector formal, que es altamente protegido el cliente y estaría sujeto a altas tasas de interés como ya fue en el pasado, ¿no? Bueno, esperamos que no ocurra eso entonces. Le agradezco mucho por su visita. Okay. Vamos nosotros a nuestra segunda pausa y regresamos luego con el segmento de ESAN. Regresamos. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr.